Vamos a iniciar entonces esta mañana con la oración que ustedes tienen en ese santito, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al Señor nuestro Dios nos encomendamos y le pedimos para que haya muchas y santas vocaciones en nuestra parroquia, en el mundo, en nuestra patria. Recemos diciendo: Señor Jesús, te pedimos que envíes a tu mies buenos operarios. Dígnate suscitar en tu iglesia y en particular en nuestra parroquia muchos y santos sacerdotes que procuren la gloria de tu Padre Celestial y la salvación de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento. Recen la voz. En esta mañana quisiera yo con ustedes compartir algunos pensamientos, compartir con ustedes inquietudes, dolor, pero también mucha esperanza, mucha esperanza. No sé si empezar por las estadísticas o dejar las estadísticas al final, pero yo lo voy a hacer al comienzo, porque eso les va a motivar a ustedes a poder seguir la charla que yo le tengo preparada. Son como 200 páginas, así que si ustedes tienen paciencia, la van a escuchar. Ahí vemos. Depende del interés, porque si es de uno como tú, de todas maneras te la paso. En la población mundial hoy día, en el mundo hoy día, hay más de 8.000 millones de habitantes. Si guardamos la cifra a 8.000 millones de habitantes, quedémonos en eso, católicos en el mundo, en todo el mundo, hay 1.400 millones. De 8.000 millones hay 1.400 millones. Vale decir que católicos somos en el mundo el 17%. El 17%. Y eso sí que hay que meditarlo y reflexionarlo bien. Pero eso lo vamos a dejar, la consideración de esa cifra, para cuando en otra oportunidad miremos y veamos cómo ser más misioneros. En América Latina hay 2.100 católicos por un sacerdote. Por un sacerdote hay 2.100 católicos. Y eso por un sacerdote que esté recién ordenado como que esté a punto de morir. Así, cifras totales, sin hablar de que si están enfermos, si están enfermos, si están lisiados, si están trabajando, no están trabajando, no. Por la cantidad de sacerdotes que hay. En Santiago tenemos 216 parroquias y 465 capillas. Nosotros somos una parroquia de esas 216 y tenemos una capilla. Pero hay muchas parroquias que tienen hasta 18 capillas. Y cada capilla es una pequeña parroquia. En el año 2018 ingresaron al seminario 10 jóvenes. De los 10 seminaristas, ¿no? De los 10 seminaristas quedan 5. El 2019 ingresaron 7. De los 7 quedan 3. El 2020 entraron 7. De los 7 quedan 5. Del 2021 entraron 4, quedan 3. El 2022 entraron 3 y quedan los 3. Pero de esos que entraron, de estos 10, 7, 4 y 3,
no todos eran para Santiago. Del año pasado entraron 4 y uno era de Talca. Se retiró el de Talca. Este año entraron 3, pero era solamente uno para Santiago. De 216 parroquias, ingresó uno solo al seminario. Y ese uno solo, si es que queda y permanece, se ordenará sacerdote el 2030. O sea, tenemos harto tiempo. Y por eso decía, yo estoy preocupado y con dolor, pero igual tengo esperanza. El 2011, de 14 seminaristas que habían, se ordenaron 7. Del 2012, de 12 seminaristas que había, se ordenaron 4. Y del 2013, de 7 seminaristas, se ordenó 1. Y ahora, algo que golpea e interpela. En los últimos 3 años, 26 sacerdotes dejaron su ministerio. Y en los últimos 3 años, 7 jóvenes entraron al seminario. 26 sacerdotes en función como sacerdotes, habiendo sido ordenados para la arquidiócesis y todo. 26 pidieron su laicización. ¿En Chile? No, señor, en Santiago. ¿Podría repetir la última cifra? En los últimos 3 años, 26 sacerdotes dejaron su ministerio. Y en los últimos 3 años entraron 7 jóvenes al seminario. De los cuales, de los 7, no todos eran para Santiago. Son cifras impactantes. Tremendamente impactantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una situación de crisis espantosa. Como yo se los he advertido y se los he dicho, en 10 años más, no sé cómo se las van a arreglar si es que ustedes viven, se las van a arreglar para que haya sacerdotes que digan misa, haya sacerdotes que los entierren, haya sacerdotes que le den la unción de los enfermos, haya sacerdotes que perdonen los pecados. Frente a esa situación angustiante es que yo estoy en este predicamento, ¿ya? De promover la conciencia de que todos tenemos que hacer algo para revertir esta situación. Jaime, tú querías decir algo. Sí, avanzó un poquito en el tema, no sé si ya arreglé la pregunta, pero estoy totalmente de acuerdo, sorprendido y preocupado, más que cuando entré. La pregunta era para todavía hacer una aclaración de qué tan terrible está siendo. Eso lo vamos a escuchar después. Interesante saber de los sacerdotes que se están investigando qué edad tienen, porque una cosa es que se retiren a los 3 años y empiezan a ejercer, otra a los 10. Esa es otra cifra que no tengo, así que... Bueno, ahora, para que nosotros nos imbuyamos de lo que es la vocación sacerdotal, porque si yo quiero trabajar por algo, tengo que saber para qué voy a trabajar y por qué quiero trabajar y cuál es el objetivo de mi trabajo, en este caso concreto de mi oración y de mi acción. Empiezo esta charla con ustedes. Para ser sacerdote se requiere tener vocación. No basta querer serlo, es necesario haber sido llamado. Por eso es importante preguntarnos en qué consiste la vocación. Toda vocación tiene un doble elemento. El elemento divino, Dios llama a cada quien para una determinada misión en su pueblo, en su iglesia, y un elemento humano. La persona responde a ese proyecto de Dios, se lo apropia, lo hace carne de su carne y vida de su vida.
Los dos elementos son fundamentales. Si Dios llama, pero el hombre no responde, no se realiza la vocación. Si el hombre quiere, pero Dios no llama, tampoco hay vocación. La vocación sacerdotal es la invitación que Dios hace a determinados varones para que acepten colaborar con Cristo como cabeza de la Iglesia en la obra de la salvación de la humanidad. Él escoge a quienes quiere. Nadie puede sentirse con derecho para exigir ser llamado. A quienes Él elige, los prepara con las cualidades indispensables para determinada misión. Puede llamar a pobres y ricos, niños, jóvenes y adultos, amigos y hasta enemigos, como es el caso de Pablo. Hace una selección muy personal. Ordinariamente rechaza a quienes se ofrecen espontáneamente. ¿Cuáles son las señales para descubrir que alguien ha sido llamado al sacerdocio? Que sea bautizado, varón y bien definido en su masculinidad. Cuando alguien tiene manifestaciones claras de homosexualidad o modales afeminados, debe ser rechazado tajantemente como candidato al sacerdocio. Aunque insista en que siente vocación y que tiene muchos deseos de ingresar a un seminario, se le debe hacer desistir de querer ser sacerdote mientras no se garantice una masculinidad completa. No hay idoneidad para esta vocación. Que sea una persona normal, física, mental y psíquicamente. En el aspecto físico se analiza la salud corporal, la carencia de taras y defectos notables que impidieran la habilidad de presidir las celebraciones y la comunidad. Un discapacitado puede ser idóneo para el sacerdocio, siempre y cuando su situación no afecte su ministerio, su servicio a la comunidad. En el aspecto mental se requiere capacidad para el estudio, apertura para el diálogo, facilidad para hablar y comunicarse, sentido común, saber juzgar y razonar. En el aspecto psíquico se pide equilibrio emocional, madurez según la edad, libertad personal, carencia de traumas graves y de complejos notables. Que normalmente proceda de una familia cristiana y bien integrada, aunque Dios puede suscitar vocaciones en familias que no presenten todos los elementos deseables. Quien durante su infancia y su niñez sufrió graves trastornos en el hogar, difícilmente se repone en la vida, arrastra carencias afectivas que tarde o temprano le causarán serios problemas. Hay que pedir varias pruebas de estabilidad emocional antes de aceptar casos de excepción. Que haya superado satisfactoriamente los estudios requeridos para ser aceptado en un seminario. En nuestro Seminario Mayor de Santiago se les acepta con la enseñanza media cumplida. Si tienen más estudios como universidad, mucho mejor. Que tenga las cualidades morales que se requieren para ser una persona de bien. Generosidad, rectitud, verdad, sinceridad, responsabilidad, honestidad, laboriosidad, etc. Por tanto, se excluyen quienes son perezosos, borrachos, tramposos, calculadores, ladrones, vagos, misóginos, revoltosos, mentirosos, egoístas, interesados, hipócritas e irresponsables. No agrego más porque creo que con eso basta. Quien ya han pasado por experiencias sexuales o de drogadicción, es muy difícil que logren adquirir una aptitud necesaria. Es cierto que para Dios nada es imposible. Se pueden dar casos de conversión extraordinaria, como de San Pablo, San Agustín, San Ignacio de Loyola y tantos otros, pero esto no es lo común. Los hijos de padres alcohólicos pueden, con el tiempo, llegar a padecer la misma enfermedad u otros problemas. Sin embargo, se dan casos en que esta realidad familiar no ha dejado traumas ni inclinación a la bebida. De todos modos, se debe investigar si el candidato está afectado por esta dependencia del alcohol. Que sea un buen cristiano, que participe regularmente en la misa, al menos la dominical, que se confiese y comulgue con frecuencia, que si es posible haya participado en grupos juveniles de oración o de apostolado,
que le interesen las cosas de Dios y de la Iglesia, que realice acciones de caridad con los demás, en especial con los pobres y cuantos sufren, que no pase indiferente ante el dolor humano, que tenga buena relación con su párroco o con otros sacerdotes, en cuanto de él depende. Ellos son, junto con otras personas sensatas, quienes mejor le pueden ayudar a discernir si tiene las cualidades necesarias. Hablando de la vida de oración y al mismo tiempo de una vida de piedad en los jóvenes que podrían el día de mañana ingresar al seminario, hay una estadística que me llegó de Estados Unidos. De cada 7 de cada vocaciones en Estados Unidos, jóvenes hacían adoración y rezaban el rosario antes de responder al llamado. O sea que cuando hay buena tierra puede brotar la semilla. Luego, que sea capaz de vivir en comunidad, por tanto de sobrellevar a los demás y de soportar sus cargas, que no sea aislado ni individualista, que le guste colaborar y trabajar en equipo, que vaya venciendo sus temores para relacionarse con toda clase de personas, que tenga equilibrio afectivo, tanto con su familia como con la mujer, con los niños, con sus compañeros, y que sepa construir amistades profundas, que esté dispuesto a consagrar toda su persona al Señor y a la Iglesia, que sea capaz de renunciar a su voluntad para obedecer, que tenga aptitud para prescindir del matrimonio y por tanto del pololeo, con serenidad y alegría, no con angustia, que sea desprendido ante los bienes materiales y no tenga la ambición de poseer y acumular, que se le note capacidad apostólica, que sienta urgencia de evangelizar y de colaborar en la salvación de la humanidad, que tenga actitudes de servidor. ¿En qué medida se deben exigir estas señales de vocación antes de ingresar a un seminario y sobre todo ya estando en él? Depende de varias circunstancias como son la edad, el medio de donde se procede, los estudios realizados, etc. No se puede esperar lo mismo de un adolescente de 17 o 19 años que de un joven de 25, 30 o más. No puede tener las mismas manifestaciones un muchacho de población marginal que el de una ciudad, o quien solo ha terminado la secundaria que quien ya ejerció una carrera profesional. Sin embargo, lo menos que se puede pedir es que no haya contraindicaciones, es decir, señales opuestas a la vocación. Si se tienen dudas sobre alguna de estas señales de vocación sacerdotal, no se puede ingresar al seminario mayor. Supuestas estas bases, se imparte propiamente ya la formación pastoral en sus diferentes tareas, áreas y aspectos, humano, intelectual, espiritual y estrictamente pastoral. Fallar con cierta gravedad en alguna de estas señales es indicio claro de no aptitud vocacional, o porque Dios no llama, o porque el candidato no responde al llamado. Estas cualidades son obra y gracia de Dios en quien Él llama, o responsabilidad del ser humano. Y aquí el misterio de la vocación. Es una obra divina y humana. Como la encarnación, Dios es quien da el querer y el obrar, pero el hombre es el que quiere y el que obra. Dios siembra las cualidades necesarias, pero el hombre quien las desarrolla y cultiva. Ante este misterio, lo único válido es decirle a Dios: Señor, si me llamas, aquí estoy. Dame la gracia de percibir tu llamado y ayúdame a corresponderte generosamente. ¿Cómo no agradecer todos los días el don de la vocación sacerdotal, quienes lo hemos recibido? Lo que somos es porque Él lo inició en nosotros, sin mérito nuestro, solo porque Él es bueno, y hay que seguir correspondiendo día a día a ese llamado, porque lo podemos traicionar como Judas. ¿Cómo surge una vocación? Lo primero eran indicios de vocación.
Ahora, ¿cómo surge una vocación? ¿Hasta el momento están bien? ¿Sí? Ya. ¿Cómo surge una vocación? Cada vocación es un misterio y una historia. Sin embargo, se dan ciertas constantes. Las constantes de casi todas las historias vocacionales son las siguientes. Generalmente proceder de una familia cristiana y bien integrada. Conocer el testimonio alegre y generoso de sacerdotes y seminaristas. Deseo, al principio, un poco nebuloso y vago, de servir a Dios y a los demás. Cierta resiedumbre de carácter para superar las crisis y los obstáculos que nunca faltan. Acompañamiento de personas experimentadas, de superiores cercanos y de amigos sinceros. Oración personal de la familia y de la comunidad. El deber en el documento del Concilio Vaticano II, Optatam Totius, sobre las vocaciones, dice: el deber de fomentar las vocaciones pertenece a toda la comunidad de los fieles, que debe procurarlo ante todo con una vida totalmente cristiana. Ayudan a esto sobre todo las familias, que llenas de espíritu de fe, de caridad y de piedad, son como el primer seminario, y las parroquias de cuya vida fecunda participan los mismos adolescentes, los profesores, maestros y todos los que de algún modo se consagran a la educación de los niños y de los jóvenes. Sobre todo las asociaciones católicas procuren cultivar a los adolescentes que se les han confiado, de forma que estos puedan sentir y seguir con buen ánimo la vocación divina. Muestren todos los sacerdotes un grandísimo celo apostólico por el fomento de las vocaciones y atraigan el ánimo de los jóvenes hacia el sacerdocio, con su vida humilde, laboriosa, amable y con la mutua caridad sacerdotal y la unión fraterna en el trabajo. Esto es Optatam Totius, capítulo 2. En la historia de casi todas las vocaciones sacerdotales, la propia familia ocupa un lugar de primera categoría, sea en su nacimiento y desarrollo, sea en su conservación y hasta en sus crisis. Las mejores vocaciones, las de muchos muchachos normales, sanos y buenos, proceden de hogares bien integrados y cristianos, donde los esposos se aman, son fieles, no tienen vicios, sobre todo la embriaguez, son trabajadores, están unidos, viven en paz, hacen oración en la casa, practican su religión, reciben los sacramentos, hacen algún apostolado, etc. Donde los hermanos se comprenden y se ayudan, se respetan y se quieren, dan y reciben afecto, ayudan al trabajo familiar y ponen sus cosas en común. Viven alegres y se divierten juntos, van a misa, se confiesan y comulgan con frecuencia. Donde los abuelos, los tíos y los demás parientes ayudan a crear un clima sereno, sin envidias ni chismes, apoyan cuando se necesita y comparten toda la vida. En cambio, es muy difícil que surja una buena vocación sacerdotal en hogares donde hay pleitos, golpes, irresponsabilidad, alcoholismo, infidelidad, miedo y escasa práctica religiosa. Si llega a ingresar al seminario alguien que procede de un hogar desintegrado, ordinariamente aprovecha poco, se distrae pensando en los problemas de su casa. Como no tiene buenos cimientos, fácilmente se desanima, se siente solo y sin apoyo. O puede suceder, lo que es peor, que repita conductas aprendidas y caer en faltas semejantes a las de su padre. Con el tiempo, siendo seminarista o sacerdote, si no ha asumido y transformado las deficiencias de su historia familiar y si no ha luchado con madurez para superarlas, puede llegar a refugiarse igualmente en el alcohol. Puede ir arrastrando durante su vida un completo rechazo, aunque inconsciente, contra todo aquel que tenga autoridad. Puede aislarse y amargarse en sus complejos. Puede buscar afecto en cualquier persona, incluso de su mismo sexo. Puede hacerse autoritario e impositivo, compensarse con la masturbación o caer en una exagerada dependencia materna.
Por ello, antes de aceptar a alguien en el seminario e incluso antes de invitarle a que piense en una posible vocación sacerdotal, hay que conocer su familia y analizar cuánto de positivo o de negativo ha influido en el candidato. Si procede de un hogar desintegrado, hay que extremar precauciones. Solo se le puede admitir si tienen suficientes pruebas de que no está interiormente dañado o afectado. Ciertamente hay buenas vocaciones que proceden de hogares con problemas, pero es porque tuvieron medios que le ayudaron a superarlos. Las normas básicas para la formación sacerdotal indican lo siguiente: es recomendable realizar una conveniente pastoral en favor de las familias de los candidatos al sacerdocio, máxime teniendo en cuenta que actualmente un alto porcentaje de seminaristas proviene de familias desintegradas e incluso disfuncionales. ¿Qué puede hacer la familia para que surjan vocaciones sacerdotales incluso en el propio hogar? ¿Pueden sugerir a alguno de los hijos que ingrese al seminario? Ante todo, la mejor forma de colaborar y disponerse para que en su seno surja una vocación de especial consagración es que las familias vivan integradas y cristianamente, como decíamos al principio, que los miembros de la misma sean apostólicos, procurándose por dar algunos servicios en la comunidad, que en el hogar se aprecie a los sacerdotes y a las personas consagradas, procurando tener un trato adecuado con ellos, y sobre todo que oren mucho al Señor para que, si Él lo permite, alguno de los hijos sea llamado al sacerdocio. La vocación, otro tema. La vocación es un don y hay que pedirlo con insistencia. Si uno de los hijos tiene las aptitudes necesarias y se descubren en él algunos de los signos de vocación sacerdotal, se le puede proponer y sugerir con toda discreción que piense y ore para descubrir si el Señor le llama por ese camino, pero nunca se le debe obligar ni presionar. Hay que crearle un clima de completa libertad para que sea él quien decida su vida, ofrecerle comprensión y apoyo. Si un hijo llegara a ingresar al seminario, hay que incrementar la oración familiar y esforzarse por vivir más cristianamente, tener frecuente comunicación con sus superiores para saber cómo ayudarle en su formación, acudir a las reuniones que ellos programen, no consentirlo más que a los otros hijos, tampoco cubrir sus perezas e irresponsabilidades, urgirle un buen comportamiento en casa y en la comunidad, no impedirle que se relacione con jóvenes de ambos sexos, pero enseñarle a ser prudente y no ingenuo, exigirle que colabore en el trabajo de la casa durante sus tiempos libres y vacaciones, que preste algunos servicios en la parroquia y procure estar en comunicación constante con su párroco, darle afecto y apoyarle en cuanto sea necesario, orar y descansar juntos, advertirle sus errores y los peligros en que puede estar, respetar sus crisis y sus decisiones, no dejar de apoyarle cuando decida salir del seminario. En una palabra, que toda la familia se sienta responsable junto con los superiores de su formación integral. La familia es determinante para el nacimiento y desarrollo de una vocación sacerdotal. La familia de María y José fueron de suma importancia para la vida y el ministerio de Jesús. Que ellos acompañen y protejan a nuestras familias. La oración ha de ocupar un lugar muy importante en la pastoral vocacional. Lo dice claramente el Señor: rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La oración constituye el primer e insustituible servicio que podemos ofrecer a la causa de las vocaciones. Puesto que la vocación es siempre un don de Dios, la llamada vocacional y la respuesta a dicha vocación solo pueden resonar y hacerse sentir en la oración, sin que ello sea entendido como un fácil recurso para desentendernos de trabajar en la evangelización de los jóvenes para que se abran la llamada del Señor. Dios es quien llama y puede llamar directamente a alguien, sea por una voz sensible, por sueños o de otra manera, como es el caso de Moisés. Sin embargo, de ordinario se sirve de personas y de acontecimientos para manifestar su llamado.
Así es y así actúa Dios. Habla y llama, pero lo hace por medio de personas semejantes a nosotros. Por tanto, no hay que esperar que Dios venga a pedirle a alguien directa y personalmente que se haga sacerdote. Es decir, no podemos exigirle a Dios revelaciones especiales para manifestar su voluntad. Lo puede hacer, pero no es el camino ordinario. Dios puede llamar a alguien por medio de los propios padres o familiares, por medio de un sacerdote, un seminarista, una religiosa, un obispo, un maestro, o cualquiera del pueblo fiel. ¿Cómo se perciben aptitudes para el sacerdocio de un adolescente? Ya lo hemos visto. Tener aptitudes no es necesariamente sentir deseo de ser sacerdote. A muchos nunca se les hubiera ocurrido ni siquiera pensar en esa vocación, si no fuera porque alguien les sirvió de instrumento para hacerles llegar al llamado. Esto quiere decir que hay que lanzar la invitación a quienes se les vean las cualidades necesarias. Lo demás será acción del Espíritu Santo. Por ello, no hay que esperar que alguien se ofrezca espontáneamente. Hay que perder el miedo de invitar e incluso de insistir. Desde luego, no es correcto llamar a cualquiera solo para llenar seminarios, sino a quienes veamos que son aptos. A los que espontáneamente dicen que quieren ser sacerdotes, hay que probarlos antes y comprobar sus motivaciones y aptitudes. A quienes no se les vea una aptitud necesaria, aunque ya sean seminaristas, hay que desanimarles del sacerdocio. Toda la comunidad cristiana tiene la obligación de ayudar, tanto a promover vocaciones sacerdotales como a discernir quienes sí dan señales de auténtica vocación. La comunidad tiene un olfato especial, fruto del Espíritu Santo, que le hace percibir y discernir quienes sí tienen vocación y quienes no. De ordinario no se equivocan en sus apreciaciones. El juicio último compite al obispo, pero él se ayuda del consejo que le proporciona la parroquia de donde procede el candidato, la opinión del pueblo y el equipo formador del seminario, una de cuyas más delicadas tareas es descubrir los signos de vocación, cultivarlos y hacerlos llegar a su más plena maduración. En este sentido, las orientaciones de la Iglesia son muy claras. En vigilante atención, investíguese según la edad y aprovechamiento de cada candidato acerca de su recta intención. Dios también puede llamar por medio de acontecimientos o situaciones que Él presenta a la conciencia de algunos. Dios también puede llamar a alguien por la lectura de un texto bíblico. Así nos lo dice la historia de muchos santos. El Señor llama por muchos medios, y uno de esos medios podemos ser nosotros. Lo que hace falta es que obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, nos animemos a prestarle voz para que pueda seguir llamando, y que los invitados sean sencillos y abiertos y se dejen llamar. En este sentido, toda la comunidad es responsable de la pastoral vocacional. Todos podemos y debemos ser agentes, sacramentos e instrumentos de la llamada de Dios, con la luz del Espíritu Santo. Finalizo. La vocación sacerdotal es una propuesta llena de vida que nos lleva a entregarnos por entero con la certeza que Dios conduce nuestros pasos. Por ello, el que se decide por el Señor lo hace por un amigo exigente que le invita a una apasionante aventura marcada por las bienaventuranzas y exigida por las obras de misericordia. Que María, Madre de las Vocaciones, nos enseñe a hacer lo que su Hijo nos diga. Amén. Algo denso, ¿verdad? ¿No? Bien. ¿Cómo continuamos? Porque una cosa es una exposición y otra cosa es un compartir. ¿Ya? Yo quisiera, me parece que sería bueno que nos formáramos como un grupo así, en que todos nos vemos las caras, que podemos conversar, etcétera, en una redondela redonda, ¿ya? Un círculo, ¿ya?
Y entonces yo voy a cortar también. Corta, por favor. Chao a todos.